Bueno, Carlos, si te llamo por teléfono, te contrato para que veas mi auto de carrera. ¿Qué es lo primero a dónde le pones el ojo primero y qué dejas para el último? En mi caso, yo lo primero que veo siempre cuando me encuentro con algún auto nuevo y algún equipo con el que no he trabajado antes, yo voy y veo el armado del auto, ¿sí? Y lo primero que trato de identificar siempre son juegos o alguna falencia de armado que pueda hacer que las ruedas, hablando mal y pronto, que las ruedas no estén donde tengan que estar, ¿sí? Si yo le estoy dando una alineación de 4 grados de comba y a veces en la pista movemos chapitas de, no sé, 6 décimas, 2 décimas, etcétera. Exacto. Si después la suspensión se está moviendo 1 milímetro, en realidad lo que yo estoy creyendo que el auto tiene estáticamente, después dinámicamente lo pierde porque se está moviendo un montón. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años ya. Yo trabajaba con un Mouras, estaba en el autódromo en La Plata y viene un conocido que tengo hace muchos años y me dice: fulano de tal está con un pista Mouras, están un poco perdidos y le puedes ir a mirar el auto 2 minutos. Andate 2 minutos cuando termine la actividad. Entonces voy y lo primero que hago, le pido un fierro, una palanca, y digo, bueno, a ver, palanquea el eje trasero. Agarra así y el eje trasero se movía Bastante. 2 metros. Entonces le digo, bueno, a ver, empecé a poner el dedo acá, fíjate, a ver, poner una cinta, listo, cambia estas cosas. Le digo, levanta el auto, vamos adelante, voy adelante y la rueda, vos la agarrabas y literalmente todo el portamás de la suspensión lo movía yo con los brazos. Con tu fuerza. Sí, exacto, yo tampoco soy un súper musculoso, lo movía y bastante se movía. Y yo le decía, si yo con no sé cuántos kilos puedo hacer, 40 kilos de fuerza, 20 kilos de fuerza, lo muevo, cuando el auto está doblando, que tiene 1000 kilos de fuerza lateral, esto se te va a mover 1 metro. Entonces lo que primero que tenés que hacer es cambiar los caños que tenga que cambiar la jaula, la rótula, etcétera, etcétera. Y una vez que tengas eso, después podemos empezar a hablar de valores de espirales, alineación, etcétera, porque... O sea, lo primero que mirás es que no se me mueva nada, exacto, que no flexione nada. Exacto, porque para que las fuerzas se transmitan o para que el neumático pueda generar fuerzas, el vehículo tiene que ser rígido y la rueda tiene que estar en la orientación Que vos crees sí, que vos intentás darle. Exacto. Desde la... Hay una cosa muy importante en la generación de fuerza del neumático, que es, por ejemplo, el ángulo de comba, que es el ángulo respecto a la vertical. Sí, eso tiene un valor óptimo. ¿Sí? Si estoy por arriba de ese valor, genero menos fuerza; si estoy por debajo, genero menos fuerza. Entonces, si yo cuando la rueda dobla, la misma fuerza lateral me endereza la rueda, claro, estoy perdiendo contacto ahí, comba dinámica y está generando menos fuerza. Eso capaz que hace que yo estáticamente tenga que salir con un montón de comba, que después me va a generar algunos otros problemas. Entonces el auto siempre tiene que ser lo suficientemente rígido para que se comporte como un mecanismo, ¿sí? La suspensión, salvo el grado de libertad elástico que tiene, que yo controlo con los resortes, el resto de los miembros de la suspensión tienen que ser prácticamente indeformables y se tienen que comportar como un mecanismo. ¿Y qué dejas para el último? Para lo último, detalles de carrocería, ¿sí? Quizá también depende un poco el tipo de categoría. Si es una categoría donde la aerodinámica es importante, lo pongo al mismo nivel que claro, de la rigidez del auto. Si es una categoría más tipo turismo, donde la aerodinámica no es tan importante, ahí sí quizás lo dejo un poco para atrás. Y en última instancia, como te contaba en el ejemplo anterior, hablamos de valores de puesta a punto. Es decir, bueno, ahora vamos a hacer una barra de tanta rigidez, vamos a poner estos espirales en el auto, vamos a alinear el auto así. Claro. Bueno, ¿te animás a contarme así el mecanismo por el cual, o cuáles son los mecanismos por el cual dobla un vehículo? Sí. Para que un auto doble, lo que está sucediendo es que el auto viene en línea recta, sí, este es el vehículo, sí, y de repente necesito que tenga una velocidad rotacional, ¿sí? Que gire. Para que se produzca esa velocidad rotacional, yo lo que necesito es una aceleración angular, con lo cual necesito aplicarle fuerzas y momentos al vehículo,
¿sí? Correcto. Esos momentos van a hacer que el vehículo pase de un estado, de un movimiento rectilíneo a un movimiento circular, ¿sí? O viceversa, si yo quiero que el auto salga de la curva, ¿sí? Porque en algún momento, si yo estuviera de haciendo, doblar y claro, necesito salir. O sea, muchas veces comentan de el auto va de cola a la salida de la curva. Va de cola a la salida de la curva es que el auto sigue girando cuando yo en realidad quiero que no gire más. Exactamente. O que deje de girar. Entonces, si yo tengo un vehículo, ¿sí? Vamos a dibujar una vista en planta, supongamos que el vehículo va hacia allá, ¿sí? Vamos a dibujar acá las 4 ruedas. ¿Sí? Y acá voy a tener el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy doblando, supongamos cuando inicio la maniobra de curva, ¿sí? Voy a tener una fuerza en el tren delantero, ¿sí? Que multiplicado por esta distancia, que normalmente se denomina A, que es la distancia del tren delantero al centro de gravedad. Esto me va a dar un momento, ¿sí? Bien. También puedo hacer lo mismo en el tren trasero, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en el tránsito de curva, estos dos momentos están equilibrados. Entonces, el auto va rotando. El auto rota a una velocidad angular, velocidad angular constante, ¿sí? Porque no hay momento total. Entonces, en ese caso, yo tengo, si esto es la fuerza delantera y esto es la fuerza trasera, tengo que fuerza trasera por B va a ser igual a la fuerza delantera por A. Eso es en lo que se denomina el apex de la curva. El punto donde tocamos el interno de la curva. Sí, exacto. Si yo estoy en un curvón sostenido, eso es, tiene un apex más grande. Así que es donde hay si yo la velocidad rotacional del vehículo la denomino R, esto es cuando R es máximo, sería. ¿Cómo? R es máximo y constante. Ok. Cuando yo estoy, si yo lo dibujo acá, vamos a seguir agregando cosas acá. Si yo tengo tiempo y tengo R, ¿sí? La velocidad rotacional del vehículo cuando estoy en línea recta es 0, después empieza a aumentar, se mantiene y después baja, ¿sí? Y vuelvo al rectilíneo. Al rectilíneo. Bien. Ahora, este momento no solo lo puede generar la fuerza lateral, sino también las fuerzas longitudinales. Claro, o sea, yo puedo empujar ese movimiento. Yo puedo, porque acá tengo la mitad de la trocha y acá tengo una fuerza, por ejemplo, de tracción. Exacto. Fuerza delantera de tracción, ¿sí? Por ejemplo, el caso más común de esto es una topadora, ¿sí? Una topadora no tiene volante y sin embargo yo puedo girar la topadora. Claro, si de un lado hago girar más rápido que el otro, se produce eso. Sí, más rápido, pero en realidad más... o sea, el más rápido yo lo tengo que mantener acá, en el punto de R máximo. La diferencia de velocidades. De velocidades tangenciales de la cinta de la oruga. Pero si yo voy derecho y necesito que gire, yo necesito pasar de velocidad angular 0 a una velocidad determinada, necesito generarle un momento. Entonces, en ese momento, la oruga necesito transferir torque del motor de esta rueda a esta rueda. Si cuando yo voy en línea recta, estas dos fuerzas son iguales. Entonces la topadora va derecha. ¿Sí? A medida que yo le empiezo a dar más fuerza a esta, ¿sí? Supongamos que ahora... más torque, no más velocidad. Más torque. La velocidad es una consecuencia de que geométrica. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a pasar vamos a cambiar de hoja para que se entienda un poco más. Si yo tengo esto en fuerzas, voy a tener un torque resultante que me va a hacer girar el auto, ¿sí? Sí. O la topadora en ejemplo. Bien, entonces yo con cualquiera de estos momentos, ¿sí? Puedo hacer girar el vehículo, ¿sí? O por ejemplo, si yo estoy frenando, la fuerza es para acá, ¿sí? Y supongamos que yo estoy frenando y de repente piso la interna, yo freno derecho y de repente la rueda interna pisa un charco de aceite. No genera fuerza, entonces el auto naturalmente va a hacer esto, va a querer ir hacia afuera de la... O sea, porque hay más torque de freno en una que en otra. Sí, exacto.